Y estamos de vuelta en Express News Noticias. A propósito de todas las medidas que anunció ayer el gobierno, es interesante conocer el lado laboral para entender un poco qué ha pasado en varios sectores. Por una parte, lo relacionado con el FERLO, que ya se viene reduciendo este monto de beneficios para las empresas y los trabajadores, apoyo financiero que se viene haciendo desde el año pasado. Quisiéramos saber qué está pasando allí. Y por el otro lado, lo más interesante es que se supone que ya hay una reapertura de la economía en el país a partir de este lunes. Para conversar sobre estos y otros temas, estamos invitando a José Vallejos Villa. Él es oficial del sindicato, llamémoslo así en español, de Unite the Union. Bienvenido, José, a Express News Noticias. Gracias, María Victoria. Siempre ha sido un placer estar con Express News y gracias por traer esta información que es tan importante para nuestra comunidad. ¿Qué está pasando hoy, un día, 2 días después, si se quiere, de la apertura? Bueno, en este momento la pregunta es un poquito prematura. Casi podría decir no está pasando nada, pero dividamos la pregunta en dos partes. Primero, el 21 de mayo se puso la fecha como la fecha límite para comenzar a retornar a los trabajadores a los lugares de trabajo y toda esta vaina, pero no pasó absolutamente nada. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Yo soy un enamorado de mi trabajo y a mí me gusta visitar los lugares de trabajo y hablar con la gente allí, y nos dimos cuenta de que sí, allí estaban las personas de mantenimiento, y estaban las personas de seguridad, y estaban los limpiadores, que es el sector con el que yo más trabajo, pero no estaban los trabajadores del cliente, o sea, los que trabajan para los bancos, para las grandes corporaciones, no estaban. Nos encontramos con edificios de 40 pisos, donde había 4 o 5 pisos, donde había 5 o 6 personas. Eso era todo. Por tanto, en ese momento no se dio ninguna apertura, los trabajadores siguen en furlough y los edificios vacíos. Ayer en la mañana, que fue cuando comenzaron las nuevas reglas, igual los edificios todavía no están siendo ocupados. Fue una situación nueva y rara. Yo puedo decirle incluso que fui a una cafetería y me pareció curioso, después de 16 meses, de casi 18 meses, utilizar el tapabocas, ver que me podían atender sin haber utilizado el tapabocas. Yo le prometo que en cuanto los edificios vuelvan a llenarse y los trabajadores puedan enfrentarse a la realidad, si es que hay que hacer recortes, o si van a hacer redundancias, o si las compañías van a proponer algo diferente, yo me pondré en contacto con Express News y les haremos saber a la comunidad cómo pueden enfrentar esa situación. Ahora, ¿cómo interpreta ese escenario de ayer, de donde las oficinas todavía siguen vacías, donde los comercios, si se quiere, todavía no están funcionando a tope? ¿Qué interpretación hace esa situación? Es un cambio de cultura, María Victoria. En estos 18 meses que pasaron, eh, la economía del mundo ha cambiado muchísimo, ha variado muchísimo. Las grandes corporaciones proveyeron a los trabajadores de equipos para que pudieran trabajar desde la casa, y hay mucha gente que no va a regresar a las oficinas, y se van a hacer contratos en los cuales la gente puede trabajar con días desde la casa y otros días en las oficinas, pero esos son cambios inherentes a una nueva vida que se nos avecina y que está pasando. Y no quisiera ser ave de mal agüero, pero la verdad es que en este momento todavía la incidencia de la enfermedad, y sobre todo ahora que comienza el verano y tenemos más contacto con la gente, ha venido aumentando, y me parece que de manera gradual la gente puede pensar que va a haber una tercera ola, podríamos tener un tercer lockdown. Como le digo, no quisiera ser agorero de la muerte, pero en la forma en que han aumentado los contagios y han aumentado las muertes, eso parece que podría suceder, y no quiero imaginarme el panorama si lo tenemos que vivir de nuevo.
Y ahora en los temas de vacunación hay una preocupación porque mucha gente que es inferior a los 40 años no se está vacunando o no se ha vacunado, especialmente en Londres. ¿Eso se siente en el sector laboral en el que usted funciona? Mire, María Victoria, para poder acceder a los lugares de trabajo, usted obviamente sabe que yo no trabajo en los edificios que tengo que visitar. Yo tengo que presentar el certificado de que recibí las 2 dosis de la vacuna y un PCR negativo de las últimas 48 horas. A los trabajadores se les está exigiendo la vacunación. El sindicato, nuestro sindicato, orientó a las personas que por favor se hagan vacunar. Lo que tenemos es la gente joven, gente muy joven, que no ha sido vacunada y que no acceden a los lugares de la vacunación. Pero en los lugares de trabajo donde yo tengo acceso e incluso también en el sector de la salud, es casi que 100% obligatorio tener la vacuna y las personas están vacunadas. Nosotros, en el momento que fue necesario, a través del sindicato, le pedimos a la gente que accediera a las vacunas. No creemos que la gente tenga que hacerlo por nuestras creencias, pero por salud y por lo que fue esta pandemia, creo que las personas deberían vacunarse. Bien, y el otro tema que preocupa tiene que ver con el furlough, que es este beneficio que se le estaba dando tanto a las empresas como a los trabajadores el gobierno está desmantelándolo y si se quiere para septiembre ya se habla de que ya no va a existir este beneficio. ¿Cómo lo están asumiendo desde el sector sindical? Bueno, el sindicato como tal sigue haciendo presión al gobierno para que el furlough no termine, ni siquiera termine en septiembre, porque no tenemos la certeza de que esto no va a cambiar, de que no vamos a tener una tercera ola. A ese nivel, tenemos que analizarlo desde 2 puntos de vista. Uno, las compañías. Las compañías desde el 1 de julio tienen la obligación de aportar el 10% del sueldo de los trabajadores y el gobierno está aportando el 70% para que los trabajadores reciban el 80% de su salario. En los sitios donde mi sindicato tiene influencia y tenemos reconocimiento y podemos hacer negociaciones, en esos lugares los trabajadores siguen recibiendo el 100%. Mi preocupación viene es cuando la gente regrese a los lugares de trabajo y si no regresan todos, entonces algunas compañías van a proponer recortar el personal y hacer algunos redundancias o recortar el tiempo de trabajo de las personas. En ese momento creo que debemos estar muy preparados, todos los trabajadores, para negociar fuertemente con las compañías, evitar una masacre laboral. En el furlough, permítame que yo separe las dos preguntas. En el furlough fue responsabilidad prácticamente de United Union ir a negociar el furlough en marzo del año 2020. Y ahora pienso que vamos a tener que ser un poquito más serios todos los sindicatos y sentarnos a ir a negociar todos juntos, no simplemente decir, mire, fue que los sindicatos conseguimos que a la gente le pagaran el furlough cuando Unite se dio el palizón y ahora creo que es el momento de que todos juntos, como siempre han operado los trabajadores, todos juntos podamos lograrlo para que la gente no sufra lo que hubieran sufrido en caso de no haber tenido el furlough. Y ya para cerrar, estábamos conversando con José Vallejo Villa, él es oficial de United Union, uno de los sindicatos más importantes en el Reino Unido y por supuesto que representa gran parte de la comunidad iberoamericana. ¿Qué conclusión se puede tener en cuanto al sector? Esta situación pandémica ha dejado en desventaja a algunos grupos peores que a otros. ¿Cómo está ese balance de los trabajadores? A ver, los trabajadores en general resultaron muy afectados. Las personas que nos dedicamos a servicios, donde están la gran mayoría de inmigrantes con que yo tengo contacto, los africanos, los latinoamericanos y la gente del este de Europa,
podremos resultar muy, muy afectados ahora empezando lo que usted llama el desescalamiento del furlock. Pero hay una luz al final del túnel, hay una luz de esperanza porque en el Reino Unido en este momento falta mano de obra. Los grandes empresarios están desesperados tratando de conseguir personas que vengan a trabajar al Reino Unido. Tenemos el Brexit en el medio, donde todavía hay una regulación que no está muy clara para todo el mundo, pero gracias a Express News ustedes tienen las personas que nos asesoran en cuanto a inmigración y todo eso, y yo mantengo muy agradecido con ustedes por eso, porque nuestra comunidad se entera, pero a pesar de este panorama tan oscuro que se nos presenta en este momento, sigo pensando que hay una luz al final del túnel y que va a haber un momento en que se reactiva la economía y estos trabajadores que han resultado muy afectados vuelvan a tener una vida un poco más tranquila. No, yo no la quiero llamar normal porque la normalidad se acabó y la normalidad que teníamos no era del gusto de todos porque había mucha gente que no vivía bien. Entonces yo pienso que al menos tenemos la esperanza de que en un futuro cercano podamos estar mejor siempre y cuando los trabajadores se organicen, estén en un sindicato para poder hablar frente a frente con las compañías y exigir sus derechos, y creo que todos juntos vamos a lograr. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos conversando con José Vallejo Villa, quien cordialmente aceptó conversar sobre esta situación del sector laboral, especialmente en nuestra comunidad. Y bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos en la continuación del noticiero de Express News. Vale, gracias María Victoria. Hasta siempre. Gracias a usted.